Cierra los ojos por un instante e imagina un jardín silencioso, intacto, donde todo respira vida. En el centro de ese espacio sagrado, dos árboles se alzan como testigos eternos del alma humana. No son simples elementos de un paisaje antiguo, son símbolos vivos que siguen hablando, no al oído, sino al corazón. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal no están tan lejos como imaginamos. Están aquí, dentro de nosotros, en cada decisión, en cada suspiro de duda, en cada deseo de volver a sentirnos completos. Tal vez estés atravesando un momento en el que todo parece confuso, como si tu alma caminara en círculos, buscando algo que no puede nombrar. A veces, ese vacío interior nos empuja a buscar respuestas fuera, en lo externo, en el ruido. Pero estos dos árboles, estos dos espejos, nos invitan a mirar hacia adentro. Nos recuerdan que la historia del Edén no fue solo un relato antiguo, fue una metáfora sembrada en lo más profundo del inconsciente colectivo, una brújula espiritual que aún nos guía. Según Carl Jung, los símbolos universales nos hablan desde el inconsciente, y su poder no reside en lo que representan de forma literal, sino en lo que despiertan en nosotros. El Edén, entonces, no es un lugar perdido, es un estado de conciencia. Y los árboles, puertas. Una conduce a la comunión, la otra, a la ilusión del control. Ambas están siempre presentes, nos rodean en lo invisible, y en cada instante, sin darnos cuenta, elegimos de cuál comer. El árbol de la vida representa la unión con la fuente, la entrega confiada, el descanso del alma que sabe que no necesita controlar para vivir en plenitud. El árbol del conocimiento, en cambio, simboliza el anhelo de autonomía radical. Definir el bien y el mal a partir de la separación, construir sentido con las piezas rotas de una verdad olvidada. No es castigo, es desconexión. Es la distancia entre la mente que cree saber y el corazón que solo quiere recordar. Jesús, en su enseñanza profunda y transformadora, no habló de dogmas. Habló de caminos, de retornar, de reconectar, cuando dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». No imponía una creencia, ofrecía una ruta de regreso. Volver al árbol de la vida es, en esencia, volver a la comunión con lo que es real. Y Sananda, como maestro de luz, nos recuerda que esa comunión comienza cuando silenciamos la mente y escuchamos el alma, cuando dejamos de correr tras certezas externas y nos rendimos a la sabiduría que vive en nuestro interior. Tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra, y en este instante, tal vez lo que más necesita no es una respuesta. Es un abrazo, un espacio seguro donde recordar que no estás perdido. Solo estás en el camino de vuelta. Volver al Edén no es un acto de fe ciega, es una práctica diaria, es presencia, es respirar con conciencia, observar sin juicio, permitirte sentir lo que has evitado sentir. Porque en ese lugar donde parece que todo duele, justo ahí comienza el despertar. Te invito a cerrar los ojos por un momento. Respira profundamente, siente tu pecho expandirse, lleva tu atención al centro de tu corazón. Imagina que dentro de ti hay un jardín, tranquilo, vivo, silencioso, y en el centro están ellos, dos árboles. Uno ofrece comunión, el otro autonomía. No necesitas decidir ahora, solo obsérvalos, respíralos, reconócelos. Ellos han estado ahí desde siempre, y hoy, tal vez por primera vez, los estás mirando con ojos nuevos. La historia de los dos árboles no es sobre culpa, es sobre conciencia, sobre recordar quiénes somos y qué vibración queremos alimentar, porque tu biología responde a tu espiritualidad. Lo que eliges sentir, pensar y creer transforma tu cuerpo, tus emociones, tu realidad. Por eso este viaje no es teórico, es sagrado, y comienza aquí, en este instante de silencio. Y si el Edén no está perdido, sino esperando a ser habitado de nuevo,
dentro de ti. El árbol de la vida, símbolo de comunión y eternidad. Imagina, por un momento, un árbol que no solo da frutos, sino que irradia vida, que respira al ritmo del universo, que no envejece, que no exige nada, solo se ofrece. Ese es el árbol de la vida, en el centro del jardín y también en el centro de nuestro ser. No está hecho de raíces visibles, ni de ramas que se tocan con las manos. Está tejido con la sustancia invisible de la comunión, del vínculo sagrado entre lo humano y lo divino. Tal vez en algún rincón de tu alma te has sentido desconectado, como si vivieras lejos de algo que no sabes nombrar, pero que extrañas profundamente. Esa sensación de ausencia es el eco de un Edén interior. Y el árbol de la vida es su latido. No es una recompensa, es un símbolo. Es la invitación a vivir desde la fuente, no desde la carencia, desde la unidad, no desde el esfuerzo. En la tradición espiritual, este árbol representa mucho más que inmortalidad. Es la expresión del flujo constante entre lo divino y lo humano, un puente, un canal de energía pura que sostiene la conciencia despierta. En la Biblia, su ubicación en el centro del jardín no es casual. El centro es el corazón, es el núcleo, es el lugar donde todo comienza y todo regresa. Y cuando vivimos desconectados de ese centro, comenzamos a marchitarnos, aunque por fuera parezca que todo está en orden. Jesús, en sus palabras más profundas, nos recuerda esta conexión sagrada. Cuando parte el pan y dice, «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», no está hablando solo de un ritual, está abriendo la puerta a un alimento interior, a una nutrición del alma que trasciende la materia. Él es el acceso renovado al árbol de la vida. Su entrega no fue castigo, fue medicina. Su cruz, un portal. Su resurrección, una semilla plantada en cada uno de nosotros. En términos de neurociencia emocional, vivir en comunión, con Dios, con la vida, con nosotros mismos, activa zonas del cerebro vinculadas al bienestar, la resiliencia y la percepción ampliada. No es solo una experiencia espiritual, es también una experiencia biológica. Como afirma el Dr. Daniel Siegel, cuando experimentamos conexión auténtica, incluso con lo invisible, nuestro sistema nervioso se regula, se calma, se organiza. Es como si nuestro cuerpo recordara que está a salvo. Y entonces, respiramos diferente, pensamos diferente, vivimos diferente. El árbol de la vida nos invita a una comunión diaria, no con un Dios lejano, sino con la presencia que habita en todo, esa que nos sostiene cuando todo se derrumba, esa que nos susurra, incluso en medio del dolor. No estás solo, porque no lo estás, porque nunca lo has estado. Te propongo una imagen para guardar en el corazón. Imagina que cada pensamiento amoroso que eliges cultivar es como regar ese árbol. Cada acto de perdón, una hoja nueva. Cada silencio interior, una raíz que se profundiza. No necesitas hacer nada grandioso, solo nutrir ese árbol con presencia, con verdad, con gratitud, y él crecerá, silenciosamente, eternamente. Y si alguna vez te preguntas cómo volver a sentir esa conexión perdida, recuerda, el árbol está en el centro está en el corazón, y el corazón, cuando se abre, se convierte en un jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, la ilusión del control. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero abren universos, como una semilla que, al caer, rompe la tierra para nacer y transforma todo a su alrededor. Así fue el momento en que Adán y Eva extendieron la mano hacia el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No fue un gesto ingenuo, fue un acto cargado de deseo, de duda, de anhelo por controlar lo que, tal vez, no estaba hecho para ser controlado. Ese árbol no representa maldad, representa separación. El impulso de definir el bien y el mal desde la mente, sin el susurro de lo divino. Es el símbolo de una conciencia que empieza a girar sobre sí misma,
preguntándose qué es correcto, qué es verdadero, qué es suficiente, y perdiéndose en el laberinto de sus propias respuestas. El árbol del conocimiento nos habla de esa parte del alma que quiere comprender, dominar, tener razón, y que en ese intento se olvida de simplemente ser. Tal vez, en lo profundo, conoces esa voz, esa que te empuja a pensar demasiado, a cuestionarte sin descanso, a vivir desde la comparación, el juicio, la exigencia. Esa voz que se disfraza de sabiduría, pero que en realidad nace del miedo. Miedo a equivocarte, a no saber, a no ser suficiente. La psicología moderna reconoce este patrón como una hiperactivación del sistema nervioso ante la incertidumbre. Buscamos certezas externas porque nos cuesta habitar el misterio. El árbol del conocimiento no es solo un símbolo antiguo. Es un mecanismo que sigue activo en nuestra biología cada vez que creemos que debemos tener el control para estar seguros. Y sin embargo, el alma no necesita control, necesita presencia. El maestro Eckhart Tolle enseña que el momento presente es el único espacio donde la verdad puede encontrarse. Pero la mente, impulsada por ese fruto simbólico, huye de la hora. Se aferra al pasado, se proyecta al futuro, y en ese salto constante se desconecta de lo sagrado. Porque lo sagrado no se razona, se vive. El fruto de este árbol no fue veneno, fue espejo. Mostró lo que ocurre cuando el amor es reemplazado por el miedo, cuando la obediencia no es comprendida como confianza, sino como restricción, cuando se elige saber, en lugar de ser. El resultado no fue un castigo impuesto desde fuera, fue la consecuencia natural de una desconexión interior. El Edén se volvió invisible no porque Dios se alejara, sino porque el alma dejó de mirar con ojos inocentes. Este árbol nos confronta, nos invita a observar nuestras motivaciones más profundas. ¿Desde dónde elegimos? ¿Desde la necesidad de tener el control o desde la confianza en algo más grande que nosotros? ¿Desde el ego que quiere definirlo todo o desde el espíritu que se rinde a lo que es? No hay culpa en esto, solo hay conciencia. Y donde hay conciencia, hay posibilidad de transformación. Imagina este árbol no como una amenaza, sino como una encrucijada. Está allí para que lo veamos, para que lo reconozcamos, para que, por un instante, hagamos silencio y escuchemos qué parte de nosotros quiere el control y qué parte está lista para soltar. El árbol del conocimiento no fue un error, fue un maestro. Y como todo buen maestro, solo aparece cuando estamos listos para vernos tal como somos. Porque a veces, el mayor acto de sabiduría es rendirse, el exilio del Edén, una oportunidad para la redención. Cierra los ojos por un instante e imagina la sensación de ser apartado de un lugar que sentías como hogar. No por castigo, sino por algo que no comprendes del todo. Es una herida invisible. Un destierro que no deja marcas en la piel, pero sí en el alma. Así fue el exilio del Edén. No una condena, sino un movimiento, una ruptura necesaria para algo más profundo que aún no podíamos entender. La imagen de Adán y Eva saliendo del jardín, con los pies en la tierra y la mirada hacia lo incierto, encarna el inicio de la humanidad tal como la conocemos, frágil, limitada, anhelante, y sin embargo, protegida. Porque al impedir el acceso al árbol de la vida en ese estado de separación, Dios no actuó con dureza, sino con compasión. Nos evitó una eternidad desconectada. Nos dio el tiempo, nos dio la muerte como umbral, nos dio la posibilidad de renacer. Desde una mirada espiritual, el exilio no fue el final, fue el comienzo de una jornada sagrada. La historia del Edén no termina en la puerta cerrada, comienza ahí. Comienza cuando dejamos de caminar con Dios en la brisa de la tarde, para comenzar a buscarlo en el silencio de la noche interior. Es en ese vacío, en ese anhelo, donde nace la espiritualidad más genuina, no la que se enseña con palabras, sino la que se gesta con lágrimas.
Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. El exilio nos obliga a mirar hacia adentro, a descender a nuestras sombras, a reconocer las partes exiliadas de nosotros mismos. El orgullo, el miedo, la necesidad de control y también la ternura, la esperanza, la memoria de algo que no se ha perdido del todo, porque en cada alma hay un rastro del Edén, un aroma, una melodía que, a veces, escuchamos al cerrar los ojos, al respirar con gratitud, al abrazar sin condiciones. Y ese rastro es lo que nos mantiene buscando, no un paraíso externo, sino una comunión interior, un regreso, una redención. Jesús, llamado en las Escrituras el segundo Adán, no vino a reparar un error, vino a mostrar el camino de vuelta, no al Edén físico, sino al estado de conciencia donde la separación ya no domina. Su vida entera fue una brújula, su compasión, el mapa, su entrega, la llave. Cada vez que amamos donde hay herida, cada vez que elegimos perdonar, cada vez que respiramos en medio del caos, estamos regresando, no de golpe, no con triunfos visibles, sino como la semilla que germina debajo de la tierra, silenciosa, fiel. Hay algo profundamente humano en el exilio, y también algo profundamente divino en el regreso. El Edén no se ha perdido, vive en ti, espera, y cada paso hacia adentro lo acerca. Hay elecciones que no se hacen una sola vez, se hacen cada día, en lo pequeño, en lo invisible, en lo que nadie ve. Así es la elección entre los dos árboles. No quedó atrás, en un relato antiguo. Vive en nosotros, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada acto de amor o desconexión. El árbol de la vida sigue ofreciendo su fruto, pero no se impone. Espera a ser elegido. Espera a que el alma, cansada del juicio, del ruido y del control, se detenga y escuche y recuerde. Jesús lo expresó con palabras profundas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No habló solo de una doctrina, habló de un estado de ser, de una conciencia que vuelve a la fuente, que no busca controlar, sino confiar, que no necesita saberlo todo para sentirse segura en los brazos de lo eterno. Sananda, en su sabiduría luminosa, nos guía con suavidad hacia esa misma verdad. Nos recuerda que la ascensión espiritual no es un escape del mundo, sino una forma de habitarlo con otra mirada, con más compasión, con más verdad, con más amor. Nos muestra que la comunión con lo divino no se da por imposición, sino por resonancia. Elegir la vida no es solo evitar la muerte, es abrirse a la plenitud, es abrazar nuestra humanidad sin huir de ella, es permitir que el alma se exprese, incluso cuando duele, es reconocer que la herida también es parte del camino, que la caída fue parte del plan, que la redención no es una promesa lejana, sino una experiencia que comienza ahora. Imagina por un instante que todo lo que has vivido, cada pérdida, cada error, cada silencio, no fue una desviación, sino un sendero sagrado hacia ti mismo, hacia ese lugar interior donde el Edén nunca dejó de existir, donde el árbol de la vida florece, paciente, esperando que lo mires, no con culpa, no con miedo, sino con ternura. Porque la verdadera comunión es eso, una ternura radical, un amor que no juzga, que no exige, que simplemente está, como el árbol, como la vida, como Dios. Y ahora, quizás puedas preguntarte, ¿y si todo el dolor que has sentido no fue el final, sino la puerta? ¿Y si ese anhelo que habita en tu pecho no es nostalgia, sino un llamado? ¿Y si hoy es el día en que vuelves a elegir la vida?